Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Interés. En un instante en que gran parte del hemisferio norte se encuentra congelándose o congelada, nosotros aquí vamos a tratar del calentamiento en la Tierra. Y para ello hemos traído al profesor Orlando Chirín, muy conocido por ustedes y que de seguro nos aclarará no solo el calentamiento en la Tierra, sino esta congelación que estamos sufriendo incluso en estos momentos. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Hay quienes dicen que la temperatura de la Tierra, los límites de la temperatura de la Tierra afectan en algo la vida. Claro, es interesante, hasta un poco irónico quizás para algunos televidentes, el hecho de que estemos hablando del calentamiento global cuando está haciendo tanto frío. Pero hay que recordarle a los televidentes que la mitad sur del mundo, en esa parte es verano. O sea, todos los países que se encuentran al sur del Ecuador están en el verano. Porque si ustedes se acuerdan, cuando ustedes iban a la escuela y el profesor de geografía les enseñaba, si prestaron atención, ustedes se acordarán que se decía que las estaciones eran opuestas, y así es como es por la inclinación de la Tierra. O sea, todos esos países que se encuentran al sur del Ecuador están ahora en la temporada de verano, que para ellos empezó el día 21 de diciembre, que es cuando empezó, como bien usted dijo, el invierno para la parte norte del mundo. Así que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero de todas maneras, haya mucho frío o haya mucho calor, vivimos en un planeta adecuado para la vida. Y esta vida que la vivimos en nuestro planeta ocurre precisamente porque estamos en una situación específica, a una distancia específica del Sol y con una atmósfera específica también, y son estos dos factores lo que permiten que el planeta sea habitable. Si no existiera la atmósfera de la manera que existe, con la composición de gases que existe, la vida en la Tierra sería imposible, porque la temperatura constante sería en nuestro planeta de 18 grados centígrados o Celsius bajo cero. Entonces, la posición de la Tierra y la composición atmosférica permite el que vivamos en este planeta. Y por supuesto, eso no existe en el planeta Marte, donde esa composición atmosférica no es ni siquiera similar a la nuestra. Exactamente, en los demás planetas del sistema solar, pero bueno, para mencionar el ejemplo, Venus es demasiado caliente y Marte pues tiene temperaturas parecidas a la Tierra en cierta época del año, pero después es bien frío, y la Luna igualmente es extremadamente fría y extremadamente caliente, dependiendo del lugar donde se encuentre uno, y todo esto es por la ausencia de una atmósfera como la nuestra. Hay algo que se habla mucho de ello, que es el problema del efecto invernadero. ¿Qué cosa es eso del efecto invernadero? Exactamente, es bueno aclarar lo que es el efecto invernadero, porque es esto lo que permite que la Tierra tenga una temperatura que nos mantenga en una situación en que el planeta es habitable. No es solamente la distancia del Sol, sino esa lámina que ustedes están viendo en este momento en la televisión, es la que explica qué es el efecto invernadero. O sea, la radiación solar calienta la Tierra, y entonces la Tierra está caliente e irradia ese calor que ha recibido del Sol. Parte de ese calor se pierde, se va hacia el espacio, pero parte de ese calor es capturado por la atmósfera de la Tierra, y por la composición de esa atmósfera, parte de ese calor es reflejado de nuevo para la Tierra. Entonces, el efecto invernadero, como lo ven en las láminas, el proceso mediante el cual la atmósfera atrapa parte del calor del Sol, y por eso es que la atmósfera, al atrapar parte del calor del Sol, mantiene la temperatura de la Tierra, que a pesar de sus extremos, es un tipo de temperatura que permite la vida como nosotros la conocemos. Así que por ese efecto invernadero, fundamentalmente, y la distancia que nos encontramos del Sol, en segundo lugar, por la cual tenemos una temperatura estable en nuestro planeta. Ahora, entrando ya en materia, ¿qué cosa es el calentamiento global y el cambio climático? Exacto, el calentamiento global es lo que conduce a los cambios en el clima, y como ustedes saben, y de esto se ha hablado mucho, y hoy vamos a tratar en este programa de aclarar esto, porque hay muchos factores envueltos en esto.
el calentamiento global es el aumento paulatino de la temperatura de la Tierra. O sea, la temperatura de la Tierra ha ido aumentando y esto no solamente lo sabemos de datos de satélites norteamericanos mayormente, pero sino de muchos satélites de otros países también que estudian la superficie de la Tierra. Y también por evidencia que hay de análisis que se ha hecho de capas de hielo. Los científicos tienen maneras muy geniales de conocer todas estas cosas. Y aparte de eso también, los países del mundo miden la temperatura. Entonces, por ejemplo, Australia, para poner un ejemplo, que ha medido sus temperaturas durante muchas décadas, tenemos el reporte de que la última década en Australia, por ejemplo, que si contamos del 2000 al 2009, incluyendo el 2000, ha sido la década más caliente en la historia de ese país. Y la temperatura que se ha medido en Australia en los últimos 60 años han sido estas las 6 décadas más calientes en la historia de Australia, y cada década ha sido más caliente que la década anterior. Pero no solamente eso, en Estados Unidos, por ejemplo, y la temperatura también sube en el verano, porque aunque hay calentamiento global, las estaciones no van a desaparecer. O sea, siempre tendremos verano, tendremos otoño, invierno y primavera, pero con características un poquito diferentes a como lo conocíamos. Entonces, la temperatura completa del planeta ha ido subiendo lentamente en los últimos años. Eso es un hecho medido, y no solamente por los Estados Unidos, sino por científicos del mundo entero. De manera que en los últimos 20 años, en todo el planeta, se han registrado los años más calientes en la historia, desde que las temperaturas en la Tierra se están midiendo, y algunos años son un poco más calientes que otros, pero en los últimos 20 años ha sido un calentamiento paulatino del planeta. ¿Esas son todas las evidencias o hay otras evidencias? No, hay evidencias que podemos mencionar, por ejemplo, del calentamiento global, el derretimiento de los polos o parte de estos, el agua que, por ejemplo, ha perdido Groenlandia. Eso es un país que mayormente está bajo el hielo y pierde millones y millones y millones de toneladas de agua al año. Y, por ejemplo, los que siguen las noticias se han dado cuenta de que los polos, la Antártida ha perdido una enorme cantidad de hielo. El Polo Norte, por ejemplo, en el verano se hace casi navegable, que eso es una cosa impensable hace medio siglo. Y tenemos, por ejemplo, también el cambio de la temperatura en diferentes lugares del mundo que ha hecho que los glaciares se estén derritiendo. Esto es un hecho. Y a veces cuando se dice que los científicos que juegan con los números, que esto y que lo otro, aparte de que algunos científicos lo pueden hacer, pero a nadie se le va a ocurrir decir que los científicos le están pagando dinero a los glaciares para que estos se derritan. Exacto, eso es imposible. Entonces, ¿qué son los glaciares? Esos hielos perennes que se encuentran en zonas montañosas del mundo y en lugares muy al norte, como por ejemplo en Groenlandia, en Islandia, en el norte de Noruega, y esos son hielos perennes, y en los Alpes, en la cordillera del Himalaya, y hay un derretimiento paulatino de estos hielos perennes que está ocurriendo, que ha sido medido y fotografiado, y de vez en cuando en la televisión vemos cómo eran estos glaciares hace 50 años, y cuando ponen la foto de hoy, gran parte se ha perdido. Y aparte de eso, por este derretimiento lento que ocurre en los polos, el nivel del mar ha subido ligeramente por el derretimiento y también por el calor. El nivel del mar ha aumentado. Cuando un cuerpo se calienta, pues se dilata. Y tenemos la evidencia en las islas del Pacífico Sur, países tan pequeñitos como por ejemplo Tonga, ese es el nombre de una islita que se llama Tonga, y en esa isla ya la evacuación en Tonga se está haciendo, y la isla se está evacuando, y se piensa que la isla va a tener que ser evacuada completamente, porque cada vez que la marea sube, y esto ocurre un par de veces al día, la isla entera se inunda. Entonces, usted no puede vivir en un lugar donde tiene penetración del mar una o dos veces al día, y esto es constante. Y esto ya va a ocurrir también porque el nivel del mar ha subido y se ha medido en otras islas como el archipiélago de Kiribati, que se encuentra en el Pacífico. Y bueno, pues aquí la gente dirá, bueno, a mí qué me importa, dirán algunos, lo que esté pasando en Tonga o en Kiribati.
está bien, a nosotros quizás no nos importe, pero a la gente que vive allí se le importa. Entonces, esto también es parte del calentamiento global, o sea, el que ha subido el nivel de los mares. Y el cambio climático es todo esto que es consecuencia del calentamiento global, y estamos viendo, por ejemplo, como en este mismo programa se dijo, cuando hablamos de esto hace un tiempo ya, hace más de un año se hizo ese programa. Se dijo, usted mismo fue el invitado. Basándonos en los datos de la época y la predicción científica, que según el tiempo fuera avanzando, los inviernos iban a ser más intensos, pero más cortos. Y eso estamos viendo, por ejemplo, los inviernos clásicos del pasado, ya se empezaba a sentir frío en el otoño. Sin embargo, el otoño se mantiene caliente en muchos lugares del mundo, y es cuando ya está bien cerquita el invierno, que oficialmente empieza el día 21 de diciembre, cuando entonces empieza a arreciar el frío. Y esto también tiene su explicación, y la vamos a dar de aquí a un rato. Usted ha dicho tanto derretimiento, de que tanto problema que está habiendo con ese calentamiento de la Tierra, que también viene ahora a mi mente, como los periódicos, la prensa, hemos visto los problemas que ha habido últimamente de culpar al hombre, de culpar a los seres humanos de ese calentamiento. ¿Hasta qué punto los humanos somos culpables de ese calentamiento? Somos un poco culpables, pero a mí me parece que la actividad humana se ha culpado demasiado, porque hay muchos factores que influyen en el calentamiento global, y algunos de estos factores incluso no los conocemos. Entonces, sí ha habido actividad humana. Desde luego, hemos hablado de que después de la revolución industrial, los gases contaminantes, que son precisamente esos gases, parte de esos gases que la atmósfera tiene, que producen el efecto invernadero, pues si esos gases, ciertos gases aumentan, el efecto invernadero aumenta y el calor empieza a subir en la superficie de la Tierra. Es verdad que después de la revolución industrial ha aumentado la producción de gases contaminantes, las industrias, el dióxido de carbono por un lado, el monóxido de carbono por otro lado y el vapor de agua también. O sea, ha habido una producción de gases contaminantes que ha aumentado después de la revolución industrial y en los últimos 100 años. Y esto ha influido un poco en el calentamiento global. Hay que también agregar ciertas causas naturales, como por ejemplo la quema de los bosques, las erupciones volcánicas, todas estas cosas, más la actividad humana. Pero esto no es todo, esto es una pequeña parte del problema. Ahora bien, se está hablando de las áreas industriales. Podríamos hablar de parte de Europa, América, pero y todas esas grandes áreas como en Sudamérica, como en África, que no son áreas industriales, como todos esos desiertos, todo eso, no beneficia a que no existe ese calentamiento. ¿Por qué no se habla de ese lado opuesto? Porque yo creo que no se ha explotado el mundo entero como para pensar que el calentamiento lo han producido los humanos. Bueno, ya dije que la actividad humana es una pequeña parte. ¿Okay? Pero se explota bastante eso. Y es constante la lucha que hay contra el problema nuestro, que somos los culpables de todo ese calentamiento. Yo creo que se exagera. Y ahí también hay sus intereses, ¿okay? Pero se exagera. Ahora bien, el problema es que nuestro planeta es un todo armonioso. Y cuando parte se calienta el resto. Y lo que pasa en un lugar influye en lo que pasa en otro. En la cuestión de las corrientes marinas, por ejemplo. En la cuestión de las lluvias y de las nubes que se forman. Todo eso es muy interesante. Y lo que ocurre es que, aparte de que hay zonas que son más industrializadas que otras, por ejemplo, ya China hace más de un año que le pasó a los Estados Unidos en la emisión de gases contaminantes. Porque antes le echaban la culpa a este país. Bueno, pues ya China va adelante y la India no se queda atrás. Y los países en vías de desarrollo no se quedan atrás, eso vienen también. Entonces, el calentamiento global ocurre en parte por la contribución humana, pero es muchos países del mundo. Y aparte de eso también tenemos los automóviles también, que existen en el mundo entero. Y si hay áreas, como los desiertos, por ejemplo, donde no existen esas condiciones, esas áreas son afectadas, porque si la Tierra entera se calienta completamente, el calor se distribuye, y esto afecta a áreas también donde no hay mucha población. En todo este calentamiento, ¿qué papel juega el sol? El sol es importante, pero hay que aclarar algo sobre el sol, porque también hay equivocación en cuanto a esto. La gente dice, no, el humano no ha contribuido tanto, no ha contribuido en nada, es el sol. El otro día yo estuve oyendo un programa de radio donde la persona que habló pues
no está documentada sobre esto, y entonces es el Sol. Mire, si nosotros fuéramos solamente a culpar el Sol, pues entonces el Sol solamente calentaría la Tierra por un poco de tiempo y después pues la dejaría de calentar en cuanto al calentamiento global, porque el Sol tiene un periodo de 11 años, tiene un periodo de actividad y un periodo donde no hay actividad. Pero es que el calentamiento global no sigue ciclos de 11 años. Entonces, no podemos culpar el ciclo de actividad solar con el calentamiento global. Sí podemos hablar del Sol como un todo, y como vamos a hablar más adelante, la interacción del Sol y la Tierra, pero no los periodos de actividad solar. Porque si fuera solamente esto, tendríamos que seguir entonces el periodo de actividad solar de 11 años, y de hecho, el último periodo, que aquí en un programa también lo tratamos, ha sido un periodo totalmente inactivo, que los científicos no se explican por qué ha sido así. Así que no es el Sol solo el que lo hace. ¿Qué siglos por los que atraviesa nuestro planeta pueden afectar también todo este sistema? Okay. Hay ciclos por los que el planeta atraviesa, y nosotros, si nos acordamos de la escuela, nos acordaremos que nuestros maestros también nos hablaron de las llamadas edades de hielo o las eras glaciales. Estos son ciclos por los que el planeta también atraviesa, y estos ciclos tenemos que considerarlos como parte de todo el problema. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 2 millones de años hemos tenido, se calcula, 60 eras glaciales o 60 edades de hielo. Y la última edad de hielo terminó hace aproximadamente unos 10.000 años. Hace un poco más de 10.000 años, los hielos que cubrían gran parte del planeta, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, llegaban hasta donde hoy en día se encuentra la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri. O sea, casi la mitad de la nación estaba cubierta de hielo en los Estados Unidos. Pero eso pasaba también en el mundo entero. Y por esa razón, el nivel de los mares era más bajo. Y, por ejemplo, en aquella época se podría haber ido caminando desde la Florida, se podría haber caminado todos los cayos de la Florida, se podría haber llegado caminando hasta Cuba, se podría haber seguido caminando, ir caminando hasta la República Dominicana, hasta Puerto Rico, y después seguir por las Antillas Menores. Todo eso estaba helado en esas épocas. Todo eso estaba conectado, porque el nivel de los mares había bajado. No estaba helado, pero estaba conectado. Entonces usted podía ir caminando desde aquí a Venezuela, si usted lo hubiera querido, siguiendo la trayectoria que le dije. Pero lo que ocurrió es que cuando el deshielo comenzó hace unos 10.000 años, el nivel de los mares empezó a subir, y entonces tenemos ahora todas estas formaciones de cayos. Cuba es una isla, y todos esos países que mencioné pues son islas o islotes, y entonces ya usted no puede ir caminando de aquí a Venezuela, porque el nivel del mar ha subido y va a seguir subiendo. Pero nosotros nos encontramos en el medio de 2 edades de hielo, y eso es muy importante decirlo. O sea, los hielos se retraen y después aumentan, y este aumento y retraimiento de la capa de hielo en todo el planeta es lo que fija en parte las edades de hielo o las eras glaciales. Entonces nosotros estamos ahora en el medio de 2, de aquella que terminó hace 10.000 años y una que va a empezar, yo no sé cuándo va a empezar, pero después de este calentamiento global va a haber entonces un enfriamiento paulatino del planeta. Pero estamos hablando de ciclos de muchos años. ¿Miles o millones? Miles. Entonces la vida corta de un ser humano no da para esto, pero sí, el calentamiento global que hay en este momento parece no tener solución, a no ser que la ciencia pues venga con una solución. Pero después de este calentamiento global, paulatinamente, son ciclos. Paulatinamente va a empezar un enfriamiento global. Pudiéramos decir que si este calentamiento global continúa, estuviéramos frente a lo que bíblicamente se conoció como un diluvio más. No exactamente un diluvio. O sea, la cuestión de un diluvio, eso sería, si ocurriera, ocurriría en algunos lugares del mundo, pero lo que estamos frente es a una subida del nivel de los mares. O sea, sí, pero la Florida sí habla de que va a ser cubierta. Bueno, no el diluvio clásico de la lluvia, pero si el calentamiento global sigue, el nivel de los mares va a seguir subiendo. O sea, ¿qué parte se cubrirá la Florida? Habría que esperar. Pero lo que sí ya sabemos, porque lo estamos viendo, es que esas islas del Océano Pacífico, fundamentalmente las que yo mencioné,
está el mar subiendo de tal manera que hay evacuación planeada para algunas y evacuación en estos momentos ocurriendo en una de ellas. Pero Venecia, profesor, acabo de leer yo hace unos días que Venecia, yo estaba en Venecia y he visto subir el agua, pero sí que esta vez fue tremendo, no sé cuántos pies ha subido el agua en Venecia, donde ya peligra a las casas y la vida de las personas. Ocurre que de vez en cuando, por el hecho de que el nivel de los mares ha subido un poco, no mucho, pero ocurre que cuando hay ciertas condiciones, por ejemplo, de la luna, que influyen en las mareas, cuando hay luna llena o luna nueva, y esto coincide con mayor cercanía de la luna a la Tierra, porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es circular, sino hace lo que se llama, es excéntrica, de cierta manera, o sea, y es un poquito ovalada, vamos a usar esa palabra, o elíptica, que es el nombre científico. Pues entonces cuando la luna está cerca de la Tierra y es luna llena o luna nueva, que en luna nueva está en la dirección del Sol y en luna llena está opuesta y la Tierra en el medio, vamos a explicarlo de esa manera, pues hay mayor fuerza, la luna que ejerce la fuerza y también combinada un poquito con la gravedad del Sol. Y cuando esto ocurre, las mareas suben un poco más y ha habido penetración en algunos lugares, como usted dice el caso de Venecia, pero otros lugares, y en la ciudad de Miami ya ha ocurrido en 2 o 3 ocasiones que el agua salada de la playa sale por los tragantes de Miami Beach. Y eso es porque hay penetración, pero no tenemos el problema que tienen esas islas del Pacífico. ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra que también afectan todo este fenómeno? Eso es muy, muy importante. Muy importante los movimientos de la Tierra, porque, como yo dije anteriormente, no es solamente el Sol. El Sol es parte de la situación, pero es la forma en que la Tierra se mueve, la órbita de la Tierra y los distintos movimientos que la Tierra tiene. Cuando nosotros íbamos a la escuela, el maestro, una vez más, nos enseñaba que la Tierra tenía su rotación, la Tierra tenía su traslación alrededor del Sol, y ahí se quedaba. ¿Okay? En aquella época no nos enseñaban otros movimientos que el planeta tiene porque o el maestro no lo sabía o el maestro no quería meternos en ese problema y hacernos las cosas más difíciles. Pero la Tierra tiene muchos movimientos, tienen varios movimientos. Entonces la Tierra tiene un movimiento específico que ocurre siguiendo un ciclo de 71.000 años, que es que la órbita entera de la Tierra, o sea, el plano orbital de la Tierra, hace lo que se llama una precesión, y es que influido por la gravedad del Sol mayormente y después un poco por la gravedad de todos los demás planetas del sistema solar combinados, la Tierra, la órbita se mueve así, entera. O sea, entonces la Tierra a veces va a pasar un poco más arriba, un poco más abajo, pero esto es 71.000 años. La Tierra tiene un movimiento también que es su propia precesión, que es un movimiento de 25.920 años, que el eje de la Tierra, ¿okay?, hace un movimiento y hace como si fuera un cono en el espacio. Y eso hace que la posición de la Tierra cambie ligeramente en su dirección al Sol. La Tierra tiene también un movimiento de 100.000 años, que su excentricidad cambia. O sea, la órbita de la Tierra se hace de más circular a más elíptica, un poquito más alargada, y eso vuelve otra vez. Y la Tierra tiene un movimiento, y esto es fundamental porque de esto no habla casi nadie, y esto es fundamental, un movimiento en su eje. Cuando íbamos a la escuela, el maestro nos enseñaba que la Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados. Ustedes se acordarán de eso, los famosos 23.5 grados, la inclinación del eje de la Tierra o de la Tierra en relación con la perpendicular que cae sobre el plano de la órbita. Así es como el maestro lo explicaba. Eso quiere decir que la Tierra está inclinada a 23.5 grados. Pero lo que el maestro no nos dijo en aquella época es que esta inclinación de la Tierra no es siempre 23.5. Esta inclinación de la Tierra va desde casi 25 grados hasta casi 21 grados. Pero generalmente va de 21 punto algo a 24 punto algo. ¿En qué tiempo? 41.000 años. Sí, y esto es lo que yo creo que es extremadamente interesante, porque esa oblicuidad, esa inclinación está cambiando y ahora vamos en la dirección de los 21 punto y algo grados. O sea, la inclinación de la Tierra es ahora menor y va a seguir siendo menor.
Y por esta razón, los trópicos se encogen 14.8 metros todos los años. O sea, el trópico de Cáncer, que es el trópico que pasa entre Cayo Hueso y La Habana, está bajando. Y el trópico de Capricornio, que es el trópico del hemisferio sur, está subiendo. Entonces, y este encogimiento de que un trópico va hacia el otro, ocurre a razón de 14.8 metros por año. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se ve eso? Quiere decir que los rayos del sol paulatinamente van a seguir cayendo sobre los trópicos y el área tropical de manera más directa todavía. Y eso va a hacer que en los trópicos el calor aumente mucho más. Entonces tendremos veranos mucho más calientes. Pero al mismo tiempo los rayos del sol van a caer entonces menos directos sobre las zonas templadas del planeta. Y entonces ahí va a ser más frío. Pero el frío va a ser muy intenso, pero va a ser más corto. Pero el calentamiento total será global entonces, porque sí, va a haber frío. Y aunque va a haber frío, pero los otoños serán un poco más calientes. Y muy, muy, muy importante también. Así que el ciclo de 41.000 años es importante, pero también hay una cosa muy importante que yo quiero aclarar. La temperatura de Europa debería ser mucho más fría de lo que es, pero no lo es precisamente porque la corriente del Golfo, que es una corriente caliente, llega hasta Europa y la calienta un poquito. Pero como usted tiene el derretimiento de los polos y toda esa agua fría de los polos en el Océano Atlántico Norte, que es el que estamos hablando ahora, la corriente del Golfo no llega a Europa como llegaba antes y va a calentar un poquito Europa. Y por eso los fríos son más intensos y más cortos. Y esto afecta el planeta entero, porque toda la temperatura del planeta funciona interrelacionadamente. Profesor, nos queda menos de un minuto. ¿Hay factores políticos detrás de todo esto? Porque en la actividad humana, en esto se me olvidó preguntarle eso. ¿Hay factores políticos detrás de toda esta culpabilidad que se le echan a los seres humanos aquí en estos momentos? Siempre hay factores políticos. Aunque todos estos ciclos son importantes, y los ciclos que yo he explicado, otros científicos los han hablado, como por ejemplo el famoso científico serbio Milankovic, que algunos televidentes lo conocerán, hay factores políticos también. Él habló de ciclos como los que yo he dicho más o menos, pero están los factores políticos y los intereses económicos. Y de ahí viene entonces la exageración de la actividad humana, los científicos a veces que algunos de ellos por ciertas prebendas exageran, no todos, y también pues tenemos las compañías petroleras y todas estas cosas y los factores económicos y políticos que nuestros televidentes conocen, que también pues juegan a veces con todo esto, pero lo que nosotros hemos dicho hoy aquí es lo que en realidad es. Profesor, queridos televidentes, muchas gracias por la atención. Muchas gracias al profesor Orlando Chirino, que ha sido fabuloso en el día de hoy. Y sin más, hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Lo que está ocurriendo en estos momentos, pero de todas maneras, haya mucho frío o haya mucho calor, vivimos en un planeta adecuado para la vida. Y esta vida que la vivimos en nuestro planeta ocurre precisamente porque estamos en una situación específica, a una distancia específica del Sol y con una atmósfera específica también, y son estos dos factores lo que permiten que el planeta sea habitable. Si no existiera la atmósfera de la manera que existe, con la composición de gases que existe, la vida en la Tierra sería imposible porque la temperatura constante sería en nuestro planeta de 18 grados centígrados o Celsius bajo cero. Entonces, la posición de la Tierra y la composición atmosférica permite el que vivamos en este planeta. Y por supuesto, eso no existe en el planeta Marte, donde esa composición atmosférica no es ni siquiera similar. Muchas gracias.
Hay quienes dicen que la temperatura de la Tierra, los límites de la temperatura de la Tierra afectan en algo la vida. Claro, es interesante, hasta un poco irónico quizás para algunos televidentes, el hecho de que estemos hablando del calentamiento global cuando está haciendo tanto frío. Pero hay que recordarle a los televidentes que la mitad sur del mundo, en esa parte es verano. O sea, todos los países que se encuentran al sur del Ecuador están en el verano. Porque si ustedes se acuerdan, cuando ustedes iban a la escuela, el profesor de geografía les enseñaba, si prestaron atención, ustedes se acordarán que se decía que las estaciones eran opuestas, y así es como es por la inclinación de la Tierra. O sea, todos esos países que se encuentran al sur del Ecuador están ahora en la temporada de verano, que para ellos empezó el día 21 de diciembre, que es cuando empezó, como bien usted dijo, el invierno para la parte norte del mundo. Así que eso es lo que... Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Interés. En un instante en que gran parte del hemisferio norte se encuentra congelándose o congelada, nosotros aquí vamos a tratar del calentamiento en la Tierra. Y para ello hemos traído al profesor Orlando Chirín, muy conocido por ustedes y que de seguro nos aclarará no solo el calentamiento en la Tierra, sino esta congelación que estamos sufriendo incluso en estos momentos. Bienvenido a nuestro programa, profesor, a la nuestra. Exactamente, en los demás planetas del sistema solar, pero bueno, para mencionar el ejemplo, Venus es demasiado caliente y Marte pues tiene temperaturas parecidas a la Tierra en cierta época del año, pero después es bien frío, y la Luna igualmente es extremadamente fría y extremadamente caliente, dependiendo del lugar donde se encuentre uno, y todo esto es por la ausencia de una atmósfera como la nuestra. Hay algo que se habla mucho de ello, que es el problema del efecto invernadero. ¿Qué cosa es eso del efecto invernadero? Exactamente, es bueno aclarar lo que es el efecto invernadero, porque es esto lo que permite que la Tierra tenga una temperatura que nos mantenga en una situación en que el planeta es habitable. No es solamente la distancia del Sol, sino esa lámina que ustedes están viendo en este momento en la televisión, es la que explica qué es el efecto invernadero. O sea, la radiación solar calienta la Tierra, y entonces la Tierra está caliente e irradia ese calor que ha recibido del Sol. Parte de ese calor se pierde, se va hacia el espacio, pero parte de ese calor es capturado por la atmósfera de la Tierra, y por la composición de esa atmósfera, parte de ese calor es reflejado de nuevo para la Tierra. Entonces, el efecto invernadero, como lo ven en las láminas, el proceso mediante el cual la atmósfera atrapa parte del calor del Sol, y por eso es que la atmósfera, al atrapar parte del calor del Sol, mantiene la temperatura de la Tierra, que a pesar de sus extremos, es un tipo de temperatura que permite la vida como nosotros la conocemos. Así que por ese efecto invernadero, fundamentalmente, y la distancia que nos encontramos del Sol, en segundo lugar, por la cual tenemos una temperatura estable en nuestro planeta. Ahora entrando ya en materia, ¿qué cosa es el calentamiento global y el cambio climático? Exacto.